La depresión severa, ansiedad y aislamiento social extremo son padecimientos que en conjunto pueden llevarte a conocer la parte más oscura de ti como ser humano. Las personas que sufren este tipo de trastornos lo describen como llevar un abrigo de plomo que nunca puedes quitarte, aunque haga calor, y que te hunde lentamente en el suelo. En ciertos casos extremos, las personas pueden llegar a tal punto que dejan de sentir la necesidad de hacer hasta lo más básico y simplemente están a la espera de que lo peor llegue en cualquier momento. Este es el caso de Crust Anon, un usuario de 4chan que nos enseñó de manera gráfica el descenso a lo más bajo que un humano puede llegar para abandonarse a sí mismo. El jueves 12 de noviembre del 2020, uno de los anónimos de 4chan decidió postear en uno de los tableros llamado R9K Robot 9001, un simple tablero que cuenta con un script que actúa automáticamente, que bloquea posts repetidos y obliga a que los usuarios sean más originales. Este tablero es famoso por atraer historias de soledad, ansiedad y aislamiento social. El posteo de este usuario anónimo narra una situación bastante embarazosa. Comenta que un día su hermana entró en su cuarto de sorpresa cuando él estaba en el baño, algo que no es habitual por parte de ninguno de sus familiares. Su hermana, al ver algo que la sorprendió, llamó a sus padres, que también entraron en la habitación, mientras él seguía en el baño y vieron su rincón del hentai y su colección de botellas. Su posteo cierra diciendo que siente que se muere ahora que su familia sabía lo degenerado que es, que quería quitarse la vida, ya que ni siquiera lo ven a los ojos y que ahora lo miran como un simple bicho raro. Muchos podríamos tomar esto por parte de este anónimo como un simple posteo que busca ser gracioso con una situación borde inventada por él. Sin embargo, los eventos que se narran más adelante, además de las pruebas con imágenes, nos confirman que este caso puede ser real. Luego de exponer esto, comenzaron las preguntas para confirmar dos cosas. 1. La colección de botellas y 2. Sobre a qué se refería cuando decía el rincón del hentai. Mi cara cuando mi hermana en realidad acaba de encontrar mi rincón hentai y mi colección de botellas. Ella acaba de contárselo a toda mi familia. ¿Qué diablos hago ahora? Mi hermana entró a mi habitación cuando estaba en el baño. Mi familia normalmente nunca entra a mi habitación y después de que mi hermana le dijera a mi mamá y papá, ambos también entraron a mi habitación cuando estaba en el baño y lo vieron. Siento que me muero. Ahora toda mi familia sabe lo maldito degenerado que soy. Siento que quiero Ya ni siquiera puedo mirarlo a los ojos. Me miraron como si fuera una especie de bicho raro. Explicación de la colección de botellas. Explícame qué es un rincón hentai, por favor. De manera totalmente inesperada, el anónimo respondió a estas preguntas de manera textual y gráfica. Explicó que él estaba coleccionando botellas vacías y con orina, además de que cuando terminaba de masturbarse, guardaba los pañuelos con semen y los tiraba en una pila que le llamaba la montaña hentai. Comentó también que luego de su familia ver lo que no tenían que ver, lo empezaron a ver como un enfermo y se sentía jodidamente mal de la manera en la que su familia lo veía ahora, como un total fracasado. Además, adjuntó una imagen que evidenciaba todo lo que dijo y que permitía ver el estado deplorable en el que tenía su cuarto. La reacción de varios anónimos fue la esperada. Preguntarse de cómo era posible llegar a este punto de la sociedad, que no les extrañaba la reacción de su familia y personas que le pedían que limpiara su cuarto. ¿Qué carajo te pasa, amigo? No me extraña que tu familia piense que eres repugnante. Esto es enfermizo. ¿Cómo carajo no iban a ver ese montón de trapos de semen? Vacía tu bote de basura. ¿Por qué carajo hiciste eso? Tíralo. Debe oler fatal y estar lleno de insectos. Y por otro lado, estaban quienes cuestionaban la veracidad de lo que decía, pidiéndole pruebas como una marca de tiempo que pudiera confirmar lo que decía. De inmediato, el anónimo le comentó a los pocos minutos diciéndole que ahí tenía la marca de tiempo original. En la imagen, se podían ver todos los pañuelos que había ido acumulando, así como la marca de tiempo que le habían pedido, en medio de la montaña de pañuelos usados y basura. Algo que no colaboraba mucho con la situación de OP, nombre con el que se le conoce al posteador original dentro de 4chan, era el hecho de que muchas personas contaban situaciones similares a las suyas, como por ejemplo, uno que contó que una chica sin querer tomó orina de una de sus botellas pensando que era refresco, diciendo que ella se molestó inicialmente, pero que luego se reía de eso, y que él, por su parte, usó su energía de chat para que esa situación le valiera un bledo. Las solicitudes e inquietudes de los otros anónimos comenzaron a llegar. Uno de ellos le pedía a OP que hiciera un recorrido por su habitación. OP le contestó que, de hecho, toda su habitación apestaba a heces y semen, que ha vivido así durante años y que ya estaba acostumbrado a vivir de esa manera. Algo preocupante y que se iba sumando al hilo eran personas que contaban situaciones similares a las de OP. Por ejemplo, uno de los anónimos le daba ánimos diciendo que no estaba solo, que vivía en una situación similar a la suya, que corre en un basurero abierto, tiene basura en su cama y desde que la compró no
no la ha lavado. Mencionó que subiría fotos, pero que le daba miedo que lo reconocieran. Otro anónimo le dijo que incluso él había estado peor en un momento de su vida, metiendo basura debajo de la cama, bolsas de orina al lado de esta, heces en bolsas detrás de las cortinas, y cerró diciendo que el que no ha pasado por una situación de estas es porque nunca ha sido un robot. Acá, es importante aclarar que cuando hablan de robot en este tablero, a lo que se hace referencia es a un miembro del mismo, y que sería todo lo contrario a un normie, que no entendería lo que se expone en este tablero. Volviendo con OP, apareció de nuevo en el hilo tiempo después, satisfaciendo la curiosidad de los que querían un recorrido por su cuarto, diciendo que su habitación era extremadamente pequeña y que apenas se podía mover entre ella. En el mismo posteo, muestra imágenes de la misma habitación que vimos en la foto del post original, con nuevos ángulos, en donde se veía, aparte de lo que ya había enseñado, cajas de comida y pedidos acumulados, además de un desorden total por toda la habitación. OP seguía recibiendo respuestas en donde lo trataban mal, diciendo que era un cerdo repugnante, una reacción que a pesar de no ser la más correcta, es más que esperada. Sin embargo, nuevamente, seguían apareciendo personas que se solidarizaron con OP, diciendo que viendo su forma de vivir, veían su propio futuro, acumulando basura y sin poder caminar dentro de su cuarto. Además, se seguía repitiendo el término robot y había quienes se alegraban de esto, además de felicitar a OP por su colección. Y aunque parezca algo increíble, un anónimo le dijo que estaba en un punto en su vida que al ver las imágenes que compartía OP no se sentía disgustado y por el contrario le daba una sensación familiar de comodidad. Vamos a hacer una pequeña pausa y tratar de entender cómo alguien llega a este punto. Una persona puede acostumbrarse a vivir entre el desorden porque, como diría Carl Jung, lo que no se confronta en el mundo interno termina manifestándose en el externo. Con el tiempo, ese entorno caótico deja de percibirse como una molestia y se convierte en un reflejo silencioso de conflictos, hábitos o prioridades no resueltas. Así, el individuo se adapta al caos, como quien se acostumbra a una sombra, no porque le beneficie, sino porque ha aprendido a no mirarla. Estaríamos hablando que OP evidentemente tiene un desorden mental, que lo está afectando a un nivel que nada de lo que le rodea le importa. Y varios de los que estaban participando en el hilo le hacían ver esto, recomendándole que viera un terapeuta. Más adelante en el hilo, vemos a otro anónimo que le dijo a OP que esperaba que viviera solo. Le preguntó cosas como si estaba deprimido, si su familia lo visita y que si no pensaba en limpiar su cuarto al menos una vez a la semana o al mes. Además, lo alentó a dejar de tocarse, que estudiara y le recomendó que si le gustaban las botellas, que lo hiciera con botellas limpias y bonitas, y cerró el post diciéndole que si le gustaba el hentai, que dibujara y creara sus propios dibujos de ese tipo o en la comunidad furry. Esta recomendación la leyó OP y quiso contestar diciendo que él es un desastre en cualquier pasatiempo y que durante 10 años intentó dibujar y no pasaba del nivel de un niño de primaria. Sorprendentemente, seguían apareciendo en el hilo anónimos que le decían que apreciaban a personas como OP y que ver a personas como él los hacía sentir mejor. Algo preocupante que se desarrolló en paralelo en este hilo y que es digno de estudio fue el comportamiento de algunos anónimos que hablaron de vengarse de la hermana. Uno de ellos iniciaba diciendo que debería llenar una bolsa de heces y meterla en sus zapatos. Pero rápidamente esto escaló en anónimos pidiendo que matara a sus padres, ya que podían llegar a hacerle a su hermana el mismo daño que le hicieron a él. Otros decían lo mismo de acabar con sus padres y a tratarlos de pedos, por lo que le podrían estar haciendo a su hermana y descuidarla como si fuera un animal, además de decirle que si acabara con sus padres podría tener una cama limpia y gente con quien hablar en la vida real. Es que solo vean este post, pide que acabe con sus papás, que tome fotos de los cuerpos y que los publique en ese tablero de 4chan para que así quede una advertencia a futuros pedos. Pero bueno, avanzando con el hilo, otro de los mensajes que llama la atención es uno de otro anónimo, que le interesaba entender cómo alguien llega mentalmente a cierto punto y decía que él sentía que iba por el mismo camino. Explicaba que antes veía las botellas con orina como algo profundamente repugnante, algo imposible para él, pero poco a poco terminó haciéndolo. Según relató, todo comenzó porque no se sentía cómodo saliendo de su habitación y enfrentándose a su familia. Un día, dice, reunió el valor para orinar en una botella vacía. Más tarde, cuando la casa estaba en silencio, lo vació y decidió conservarla para situaciones futuras. Y así, sin planearlo, aquello se transformó en una costumbre. Usar esa misma botella una y otra vez, vaciarla cada cierto tiempo e incluso mencionaba que en realidad se trataba de una jarra, por lo que podía pasar varios días llenándola lentamente. Contó que al principio
orinaba solo un poco antes de vaciarla esa noche, pero con el tiempo fue haciéndolo con más frecuencia hasta acabar vaciándola únicamente cuando ya estaba completamente llena. Aseguraba que esa botella siempre le dio asco y aún le da asco, y que incluso tiene otras botellas en su habitación que no ha tirado, aunque intentaba limitar el ensuciar a una sola. En su mensaje, se preguntaba si alguien más empezó de una forma parecida. Decía que temía que pese a su mentalidad actual, podría terminar usando más botellas, dejando de vaciarlas, no tirando la basura e incluso los trapos sucios, y que sin darse cuenta podría acabar viviendo en su propia suciedad, como algunas historias que ha visto. Finalmente, el anónimo se preguntaba, comparado con la mentalidad de personas que ya están en esa situación, que si realmente él va en la misma dirección. OP recibía muchos mensajes que al parecer sí leía, ya que sí contestaba algunos, como el anterior que vimos, en donde contestó que su vida no iba en ninguna dirección en ese momento y que parecía que no iba a acabar pronto. Justamente esto fue lo que lo llevó a despreocuparse de absolutamente todo. OP comentó que limpiar su cuarto lo veía como una forma de desperdiciar la poca energía inexistente. En resumen, OP no hacía nada, ya que no tenía la motivación, viendo que no tenía un futuro que lo esperara. Y es así como termina este hilo que se desarrolló en realidad en solo 2 días, y que pasó de ser una historia repugnante de un sujeto anónimo a un lugar donde se mezclaban personas que deseaban ver sangre y otros que sentían una zona segura en donde podían externar sus secretos más profundos y situaciones personales por las que estaban pasando. Pero por más increíble que parezca, esta historia no termina aquí. El 15 de febrero del 2021, el anónimo OP del hilo anterior volvió a aparecer en una nueva entrada en el tablero de 4chan. En este nuevo post comentó que la última vez que se duchó fue a finales del 2019 y habría la posibilidad a que le preguntaran lo que quisieran. Nuevamente empezaron las preguntas. La primera de ellas era de cómo se veía su piel, pidiéndole que no mintiera, ya que todos eran anónimos ahí. La respuesta no se hizo esperar. Comentó que tenía una segunda capa de suciedad verde en su piel, que se puede pelar o raspar, pero llevaría tiempo retirarla, además de que era repugnante. Otra de las preguntas iba guiada a su movilidad. Este anónimo le decía que él se ducha una vez cada 6 meses, pero el olor no es tan fuerte al ser una persona sedentaria. Además, le preguntaron que si le picaba, y la pregunta obvia de por qué lo hacía. OP contestó que realmente él no sale mucho de su cuarto desde que tomó la decisión de no ducharse. Aclaró que no le picaba y que lo llevó a caer en esto fue la nula interacción con personas. Otro anónimo bromeaba con que OP rompió su récord y le preguntó por el olor en sus axilas, diciendo que las de él podrían desmayar a un normie. OP contestó de manera sincera, diciendo que tenía mechones de suciedad duras en el vello de sus axilas, para los que se necesitaba fuerza para poder retirarlos, y los comparó con tener restos de heces en los vellos del trasero. Las preguntas para OP seguían llegando, y fue inevitable no llegar a preguntar por las partes íntimas, consultando por las capas que tenía debajo de tu prepucio. La respuesta de OP fue contundente. Dijo que es la única parte de su cuerpo que realmente olía jodidamente fuerte, y como si fuera necesario, se extendió en otro mensaje en donde dijo que olía exactamente igual a pescado viejo y asqueroso. Este hilo, hasta este punto, solamente habría sido respuestas de manera textual por parte de OP. Sin embargo, ante la insistencia de la gente, OP compartió una foto de su abdomen, en donde mencionaba que es la forma de su piel luego de 13 meses de no lavarse. A OP le preguntan más adelante sobre si hay alguna razón por la que no se duchara. OP contestó que nunca sale de su apartamento, que no se ducha porque ya renunció a su vida y que le parecía un desperdicio de energía y recursos. Ese día, OP parecía bastante activo ya que seguía contestando preguntas. En una de estas, le cuestionaron qué podría haber salido tan mal en su vida como para que no le importara ni siquiera su higiene, a lo que contestó que casi todo le salía mal, que solo se tenía él mismo y que su mentalidad había llegado al punto más bajo. Hay una pregunta muy importante dentro del hilo que marcó un antes y un después en la historia de este tablero, y es que un anónimo le preguntó que cómo se mantenía usando el apodo de Crust Anon, formando las palabras Krusty, sucio, descuidado, y Anon, que hace referencia a la palabra anónimo. Este apodo sería con el que se le conocería a este anónimo de este momento en adelante, además de preguntarle que si vivía de Needbox, ayudas sociales, ya que dijo que no salía de su casa. Crust Anon contestó que efectivamente vivía de Needbox, que vivía en un complejo de apartamentos en el este de Berlín, Alemania, la cual era una parte muy pobre del país. También comentó que solo pedía comida barata del supermercado de su localidad y que no salía de su casa. Cerró este post en el que adjuntó las fotos de su apartamento nuevamente y dijo que no solamente no se duchaba, sino que no limpiaba su habitación. Y aquí vino una frase contundente en la que dijo que estaba listo para morir en este punto y que solo esperaba que terminara este viaje. A pesar de estar sumergidos en lo peor que podía mostrar un ser humano y que esperaríamos que las personas que estuvieron con Crust Anon
Anon eran solo personas que tenían curiosidad de su autodestrucción, seguían habiendo personas que se preocupaban por él, diciéndole que una buena limpieza de su habitación y una ducha le podrían ayudar a su salud mental. Sin embargo, las preguntas seguían. Un anónimo tenía la duda de qué tan fuerte era el olor a pene en su habitación y le recomendó que al menos se lavara a su amiguito para poder autocomplacerse. Crust Anon no temió en contestar, diciéndole que huele asqueroso, pero que lo ama así, y describió el olor como oler un debajo de las cobijas, y dijo que de hecho se ha hecho adicto a este olor. Pero dejando a un lado este tipo de preguntas, una interesante fue la que le hizo uno de los anónimos, que le preguntó nuevamente por qué se dejó de duchar, qué era lo que había pasado desde que dejó de cuidarse y que si podía contar una anécdota. Aunque Crust Anon ya había respondido varias veces por qué había dejado de bañarse, se tomó el tiempo de explayarse en esta pregunta y poder darnos una mirada de qué es lo que hizo para que pudiera llegar a este punto más allá de lo que repetía. En 2019, el año en el que dejó de ducharse, había sido también el año en el que abandonó la terapia. Decía que había pasado años en tratamiento con diferentes terapeutas, pero que nada le había funcionado. Durante ese tiempo, había vivido primero en un pabellón psiquiátrico para adolescentes y después en una comuna terapéutica durante varios años. Según explicaba, había salido del pabellón psiquiátrico en 2015, cuando tenía 15 años, porque ya no lo soportaba. Después, ingresó en la comuna terapéutica, donde permaneció 2 años hasta 2017, cuando finalmente tuvieron que expulsarlo porque su salud mental no mejoraba, al contrario, empeoraba. Contaba que llegó un punto en el que dejó de salir de su habitación durante 2 meses, y ese fue el motivo por el que lo echaron. Tras eso, se mudó con su abuela al apartamento donde vive actualmente. En ese periodo, comenzó a no salir prácticamente de casa debido a la depresión, aunque todavía conservaba algunas conexiones sociales que lo mantenían realizando ciertas rutinas básicas, como ducharse. Sin embargo, a finales de 2019 todo cambió. Perdió por completo sus vínculos sociales debido a la ansiedad social y a una depresión paralizante. A partir de ahí, decidió dejar de salir de casa y, con el tiempo, también dejó de ocuparse de su higiene personal. Desde entonces, según explicaba, todo había ido empeorando. La comuna terapéutica en 2017 había sido la última vez que tuvo contactos sociales y amigos. Después de eso, pasaron años en los que vivió casi exclusivamente encerrado en su habitación, hasta sentirse incapaz de funcionar en la sociedad. Además, mencionaba que todo ese deterioro había comenzado mucho antes. Había dejado la escuela a los 12 años, cuando empezó su depresión, y ahora con 21 decía que llevaba casi una década viviendo una vida marcada por el aislamiento y el sufrimiento psicológico. Esto ya nos habla un poco más de qué tipo de persona es la que está detrás del usuario anónimo, Crust Anon. Una persona con un problema de depresión que había hecho todo lo humanamente posible para encontrar una salida a su situación y que se convenció a sí mismo de que ya no tenía salvación, además de una familia que posiblemente se había cansado ya de luchar con él. Esto último lo podemos ver con la respuesta a un post de este hilo, donde le preguntan si seguía viviendo con su abuela, qué opinaba ella de su estilo de vida, si ella fue amable con él y qué desencadenó su depresión. Crust Anon contestó diciendo que ella efectivamente pensaba que era algo malo, pero que en algún momento le dejó de importar cuando se dio cuenta que no iba a cambiar. Y con respecto al tema del pabellón y si este lo había empeorado todo, dijo que no, pero que no se la pasó bien ahí, ya que lo obligaron a vivir con otros adolescentes con él, sintiéndose una paria, además de afirmar que siente que el tiempo en terapia no le sirvió de nada, porque cuando salió estaba peor que cuando entró. Con todo lo que ya llevaba este hilo avanzando, más el anterior, muchas de las personas con todo lo comentado y mostrado por Crust Anon empezaron a pedirle que hiciera cosas más dignas, entre comillas, como morir bebiendo, ya que al menos eso era divertido. Pero seguían habiendo personas en esta profundidad que se seguían preocupando por Crust Anon, como un anónimo que le dijo que vivía relativamente cerca de él, que le podía ayudar a arreglar su apartamento sin preguntas. Esto porque él estuvo en una situación similar a la de él, por lo que le ayudaría sin juzgarlo. Crust Anon le contestó que no, que quería estar solo e incluso si iba y limpiaba su cuarto, no iba a solucionar sus problemas centrales, además de que al poco tiempo, nuevamente se iba a empezar a acumular la basura, y agradeció la oferta. Otros anónimos, que estaban en una situación similar a la de Crust Anon, empezaron a contar aspectos del deterioro físico que tenían gracias a no bañarse, como si de una competencia se tratara, mostrando cómo la piel empezaba a acumular suciedad en ciertas zonas. El hilo, en cierto punto, se vuelve redundante. Personas ofreciendo ayuda y anónimos que se mofaban de la situación. Pero la gente empezó a cuestionarse si lo de Crust Anon era real o no, por lo que puso un post en el que dijo que adjuntaba una foto del estado de su cuarto en ese momento, además de cómo se veía su piel. También
Mostró una foto más cercana de cómo se veía esta ante la insistencia de muchos, y también actualizó su montaña de semen con una marca de tiempo para que la gente viera que es real. Una de las cosas que explicó Crust Anon, que no había sido aclarada hasta ese momento del hilo, era el cómo le hacía para ocultar su mal olor y las costras. Crust Anon comentó que para las costras lo que hizo fue ponerse protector solar y para disimular el olor usa desodorante. Repite lo poco que le importa que su familia lo vea mal, ya que nunca estuvieron ahí para él, además de reafirmar nuevamente que está esperando nada más para que todo termine. Otra de las cosas que le pidieron a Crust Anon era que mostrara su pelo en una fotografía, a lo que contestó que tenía el pelo más grasiento y asqueroso que puedes imaginar, y compartió una fotografía. Ese día, Crust Anon estaba mostrando fotos. Una de estas fotos enseñaba cómo se veía su piel luego de remover una parte de la suciedad que tenía en su vientre. Y si has llegado hasta este punto y no te has vomitado, lo que viene a partir de este punto va a poner a prueba la capacidad que tengas de soportar el vómito. Una vez dada la advertencia, les relato. Después de compartir la foto anterior donde Crust Anon se retiró la costra de su piel, uno de los anónimos tuvo la duda de qué había hecho con su costra. Le habló del riesgo a la salud de su abuela y qué va a hacer el día que muera su abuela si él no es capaz de salir de su habitación. Crust Anon contestó que apenas podía funcionar por su cuenta, que no la puede ayudar, ya que inclusive es ella la que hace los pedidos de alimentos en línea, y comentó que lo que hace con las costras que se retira es tirarlas en un rincón de su habitación, en el mismo lugar donde esconde sus botellas de orina. Seguido de esto, un anónimo enfermo le pidió que rapara una parte de la corteza de su piel sobre cualquier alimento que haya entregado como si fuera un condimento. Crust Anon contestó unos minutos después diciendo que le diera tiempo, ya que estaba a punto de hacer algo. Y amigos, así fue. Crust Anon apareció de nuevo diciendo que aportaba imágenes de cómo se deshacía de su piel y procedió a mostrar 3 fotos en donde se veía cómo esparcía su costra sobre la comida y cómo se la comía. La reacción de los anónimos estaba mezclada entre quienes se sentían perturbados por lo que vieron y los que veían con admiración las cosas que pasan en 4chan. Pero no, amigos, esto no es lo más bajo que podía pasar en este hilo. Las peticiones por parte de los anónimos empezaban a volverse más turbias y empezaron a solicitar que Crust Anon enseñara sus partes íntimas. Luego, todo lo anterior, y discúlpame Chiker por hacerte ver eso, Crust Anon continuó con partes de su cuerpo más normales, como los dedos de sus pies, los cuales igual se veían en un estado bastante deplorable. Luego de todo esto, Crust Anon recibió de nuevo todo tipo de comentarios, desde personas que hablaban de lo asqueroso que era, hasta quienes se preocupaban realmente de su estado, por lo que Crust Anon volvió a aparecer diciendo que iba a volver hasta el 2022, cuando cumpliera un año sin ducharse, para crear un hilo nuevo. Además, agradeció a quienes tenían buenas palabras para él, pero se sentía como un maldito fracaso y un perdedor, afirmando que su vida solo va a empeorar y que ya no puede hacer nada más. Y este es el último mensaje que se tiene oficialmente de Crust Anon, una despedida fría y final, que, en sus últimas palabras, resume cómo un ser humano terminó rindiéndose ante la vida y dejando atrás todo para hundirse en la oscuridad más profunda imaginable. Y leyendo este hilo, no puedo saber si mi sensación es asco o miedo. Miedo de terminar igual a él. Si tú tienes algún tema pendiente, algún perdón que no pediste, algún asunto que no arreglaste, deberías hacerlo en este instante. Ya que si bien se puede oír de manera insensible, arreglar tus asuntos previos, hacer algo bueno con tu vida, puede significar un paso grande para no terminar como Crust Anon.